pasando con las tasas, las cauciones, las LECAP al 110 a esta hora? ¿Te hago una breve historia? Si me gustaría, permitís. porque quiero entender de qué se trata, Bien. porque es tan técnico que hasta me cuesta dilucidarlo para saber la magnitud y la profundidad de qué estamos hablando. Perfecto. Bueno, las tasas de interés, desde que empezó el gobierno hasta ahora, incluso con el gobierno anterior, las venía manejando el Banco Central con distintos instrumentos. Entonces lo que te decía hoy es, la tasa de referencia más o menos, vos vas a hacer un plazo fijo, más o menos va a estar esta tasa, vas a tomar un crédito, más o menos va a estar esta tasa. Cuando arranca el gobierno era 133%. Hasta el último momento, hasta que desapareció este último instrumento que ahora te voy a comentar, era 29%. Pero ya estábamos viendo mucho que el gobierno tenía una idea de no decir más cuánto iba a ser la tasa, Correcto. sino que el mercado defina en base a la cantidad de pesos que haya en la economía. Entonces lo que dijeron es, vamos a salir del esquema anterior de definir nosotros cuál es la tasa, sino que la tasa que va a definir los plazos fijos, los créditos y demás, la va a definir el mercado. Ok. ¿Y en base a qué? Bueno, si todos ustedes tienen ganas de sacar crédito y yo tengo poquitos pesos para prestar, ¿a quién le voy a prestar? Al que más tasa. Al que más tasa valide. pague. Exactamente. Correcto. Entonces, cuando vos haces un apretón de pesos y la gente sigue demandando si quiere esos pesos, bueno, vas a hacer que las tasas vayan subiendo. ¿Qué es lo que pasó puntualmente? 10 de julio, el gobierno tenía un instrumento de cortísimo plazo que se llamaba LEFI. LEFI, correcto. Letra fiscal. Tiene una letra que básicamente los bancos, a fin de, para ponerlo simple, a fin del día cierran, les queda una cantidad de pesos determinada, la podían colocar en ese instrumento para al día siguiente retirarlo y ya tenían un poquito de interés. O sea, se lo daban al Banco Central y el Banco Central le pagaba por eso el 0,1, no importa. Exactamente. Pero no eran 100.000, era algo más. ¿Esas tasas las paga el gobierno nacional, no el Estado? No. La fija el Tesoro, si querés la tasa Pero en realidad. El gasto es un gasto para el Estado. Sí, correcto, correcto. Entonces, pero ellos lo sacan del superávit, ¿no? Entonces dicen, tenemos que tener superávit para poder pagar eso. Para los bancos es un pecado no dejar esa plata colocada, digamos, porque es con lo que vos decías, 100.000 o 100.000 y pico. Exactamente. Entonces, por eso es que lo necesitaban. El 10 de julio, las LEFI desaparecieron como instrumento. Entonces los bancos decían, che, es fin del día. ¿Qué hago ahora con toda la plata que está dando vuelta acá? Bueno, la fueron a colocar un instrumento llamado caución. Correcto. Entonces la caución, todos empezaron a poner un montón de plata y como había mucha oferta de plata en esa caución, empezó a bajar la tasa de interés, quedó muy baja y ahí el gobierno salió a anunciar, no podemos tener una tasa de interés muy baja. Que porque llegó al 15, una cosa así. llegó sí, más o menos entre 16 más o menos. Baja tanto la tasa en pesos que vos que estabas haciendo un plazo fijo decís, yo a esta tasa un plazo fijo no quiero. Me voy al dólar. Me voy al dólar. Empezó a picarse el dólar. Cuando se empieza a picar el dólar, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, tenemos que volver a sacar esos pesos que están dando vuelta. Vuelve a hacer una emisión que no estaba, que no había un cronograma determinado para esa emisión. Saca pesos de nuevo y hoy lo que hicieron es secar mucho esa cantidad de pesos y hoy los bancos se quedaron sin ese instrumento de corto plazo. Entonces los bancos que decían, yo tengo un instrumento de liquidez de cortísimo plazo que me paga poco, pero yo lo puedo dejar colocado, hoy no tienen eso. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, te compro un instrumento de más largo plazo, que en este caso sería el LECAP, pero pagame mucha más plata. No me pagues lo que me venías pagando, que era poquito. Si vos me penalizás por dejar mi plata mucho más tiempo frenada, entonces tenés que compensarme con una tasa Y eso muy lo está alta. pagando el Tesoro. Y eso lo está pagando el Tesoro. La última licitación salió mucho más alta de lo que el mercado esperaba. Y ahora la gran pregunta es qué va a pasar en la licitación que viene ahora. Si van a convalidar tasas altas o no. Bueno, porque que pague más tasa el Tesoro significa que necesitas más superávit fiscal para pagar eso. Pero al mismo tiempo, si el banco privado tiene alguien que le pague una tasa alta, cuando viene a cancelar el Lourdes o venís vos, Santi, a pedir un crédito, te pone una tasa más alta porque él tiene garantizado un nivel de tasa X. Exactamente. O sea, si ellos tienen que les va a entrar una determinada cantidad de plata, pueden también salir a buscar pagarte un poco más el plazo fijo, pero lo que va, a su vez va a encarecer también el crédito. ¿Y vos crees que hay un encarecimiento del crédito en el corto plazo pese a la merma en la inflación? Porque tú vas a suponer que baja la inflación, queda estable el dólar, los créditos van a volar, ya habían crecido mucho y van a tener cada vez menos tasa. Entonces algunos decían, esperá, bancá 4, 5, si podés 6 meses, que la tasa va a ser menor. Es tal cual, es tal cual. Cuando vos ves cuál debería ser la tasa de interés de Argentina, si yo estuviera ciego y digo, bueno, ¿cómo hago para componer esa tasa de interés? ¿Cuál es el riesgo país? ¿Cuál es la tasa de interés de Estados Unidos? Porque obviamente también me afecta no tener la plata allá afuera. Y también cuánto es la inflación que yo espero hacia adelante. Si yo veo esos tres componentes, la tasa que debería tener Argentina debería ser más baja.
O sea, lo único que me está afectando ahora es que el riesgo país se me volvió a ir para arriba, que está más cerca de 760, pero no justifica este nivel de tasas de interés que estamos viendo hasta el momento. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que justamente los bancos se quedaron sin este instrumento de cortísimo plazo. Vos no ves para con preocupación el fenómeno. Yo veo que esto va a golpear mucho a los que tenían, a las empresas que necesitaban liquidez de corto plazo. De hecho, traje un gráfico de la mora para que lo veamos. La mora en las familias si lo tenemos, lo ponemos, viene subiendo fuertemente y se asemeja a los niveles de 2019. ¿Qué es la mora? No pude pagar la tarjeta de crédito, no pude pagar el préstamo personal que tenía, lo pagué a medias, me quedé con una tasa de interés más alta por no poder pagar lo que había. Con lo cual, estás viendo lo que se llama la irregularidad del crédito, viene subiendo fuerte en las familias, no tanto en las empresas. Este es el cuadro que vos muy bien intentás graficarnos. Estamos en los niveles del 2019 en la mora para las familias. 4,5. Exactamente. Abajo está el total, que sería familias más empresas, y abajo está empresas. Por eso, hoy no tenés un problema, con datos un poco rezagados, de empresas. Pero si estas tasas son muy altas, ya le va a pegar por doble vía a familias y empresas. O sea, vos creés que la morosidad, que hoy está alto, efectivamente alto, para las personas, para las familias, le puede empezar a pegar a la empresa. De hecho, hay una curvita ahí entre abril del 2024 y enero de 2025. Tiene algún retraso, hay que ver los nuevos datos. Claro. Estas son entidades bancarias, ¿no? Claro, exactamente. Entidades bancarias. Veíamos las no bancarias la semana pasada. Totalmente, se había ido mucho más. Sí. Se había ido más alta la morosidad, querés decir. Claro. Suele ser más alta en general, digamos. Exactamente. Ok. ¿Te sorprendió el dato de estancamiento de la actividad económica de mayo respecto a abril, con una caída incluso del 0,1, aunque imperceptible? No. Nosotros tenemos medio un indicador ahí, ya nos había dado apenitas negativo, así que no nos sorprendió demasiado. ¿Junio? Y los datos de junio vienen también medio mixto, te diría. Tenés construcción que no dio demasiado bien, que sigue un poco abajo, consumo masivo que no te dio demasiado bien, patentamientos siguió traccionando bien, tanto de motos como de autos, con lo cual te diría que tenés versiones distintas, pero no estás viendo una economía que todo viene traccionando bien, sino que esta especie de heterogeneidad sigue funcionando. La energía particularmente explica ya hoy el superávit comercial que tenemos, cada vez más limitado, más chiquito. Maxi creo que había compartido en el grupo una muy linda placa, la tuiteó el propio Caputo, el ministro de Economía, ¿no es cierto? A propósito de lo que vos decías, energía y por supuesto exportaciones mineras y una proyección, lo que hablamos en algún momento, ¿no? Termina salvando lo que tiene que ver con la crecida de las importaciones. Tenemos ahí la placa. Bueno, porque esa placa, digamos, lo que está mostrando es que efectivamente podríamos tener un segundo campo en 2031, pero ya hay una realidad, que es que vos dejaste de importar hidrocarburos, cayó casi 60% la importación. Totalmente. Y estás exportando mucho más y eso te está generando divisas. Para eso las obras. ¿Hay algún enigma y algún misterio respecto a cómo se va a resolver? Sobre algunas obras particularmente que todavía no tienen financiamiento, algunas sí y otras no. Pero en 6 años, entre energía y minería, vamos a hacer... Bueno, este es el cuadro. Está bien, déjenlo ahí, no importa. 54 billones de dólares 2023. Casi 50.000 millones de dólares las exportaciones en los últimos años. Bueno, Santi, quiero despedirte con 2 cosas. ¿Qué estás viendo en términos de empleo? En términos de la macro. Sí. ¿Y qué estás viendo, más allá del empleo, en términos de consumo masivo? Bien. Es todavía un enigma, un misterio que no termina de repuntar a la velocidad de bienes durables. Bien, bueno, en efecto, lo que está pasando es un fenómeno que se sigue profundizando, que es justamente que el consumo durable no está bajando tanto, sí está teniendo una mayor competencia de importaciones, acá es un tema que hay mayor apertura, si se quiere, que están entrando productos más de afuera, entonces le compite a lo que es producción local, pero no necesariamente está afectando la demanda, diría, de hecho, más bien por el contrario, sigue subiendo, y el consumo masivo sigue todavía bajo, está recuperando, pero la verdad que bastante lento. Hace poco salían los datos de Sentia también que dieron bastante flojos, con lo cual tenés una recuperación pero muy leve. Sí, lo que yo escuché es que hay empresas que han quedado rezagadas en el margen y que quieren empezar a subir los precios ahora de consumo masivo a partir de agosto, que eso pasaría ahora, con lo cual algún impacto en ciertos bienes vamos a tener si es que los supermercados terminan convalidando estas subas. Eso por el lado del consumo masivo, pero que todavía viene ahí, bastante abajo. Y en términos de empleo, 2 cosas a destacar, tanto en salarios como en digamos, la generación de empleo. La informalidad sigue alta, estamos en niveles altos, cerca del 42% relevado por el INDEC.
Cuando vemos el empleo formal privado, está medio clavado desde la caída que tuvimos, recuperó un poco y medio que está estancado. Diría que los salarios se comportaron bastante igual. Los salarios habían caído mucho al principio del gobierno, subieron mucho y ahora están estancados. El que sigue muy abajo es el sector público. El sector público cayó, recuperó apenas así y quedó completamente estancado. Diría que desde 2017 hay una pérdida de 30% del poder de compra real. Y obviamente los que sí recuperaron bastante fuerte en el último tiempo son los no registrados, que habían tenido el mayor golpe, ¿no? Claro, Con lo cual correcto. están comparándose contra un momento malo. Monotributo sigue creciendo. Monotributo, el gobierno está todavía, incluso acaba de expandir también los montos de facturación, con Correcto. lo cual la gente está más yendo hacia el monotributo que al sector privado formal. Con lo cual, eso me parece que hay un cambio importante en la generación de empleo. Y en el sector público, caída de 50.000 puestos de trabajo aproximadamente. Desempleo cerca de 8%, el último dato que tenemos. Con lo cual es un desempleo que ha subido. No está en los niveles más preocupantes que ha tenido Argentina, pero ha subido desde aquel momento. Con lo cual, hay sectores que están generando mucho y otros poco. Construcción el peor, diría, y el mejor viene por el lado de agro y toda energía. Como siempre, un enorme placer. Por favor, un gusto. Hasta la próxima. Ya está Débora Plager, ya vamos con ella, pero dos cosas que